hoy vamos a hablar acerca de un tema que realmente a varios siervos, no solamente a mí, nos está afligiendo. Y bueno, yo le he puesto varios títulos porque realmente tengo un buen contenido para expresar hoy. Gracia barata, cultura cristiana o vida cristiana, cristianismo cultural o cristianismo genuino. Bueno, tú puedes quedarte con cualquiera de esos títulos. Que el Señor te haga decidir en tu corazón cuál es el que tú vas a aceptar. Cuando nosotros estamos escuchando en el presente, porque realmente hoy en día el Evangelio se ha extendido por todo el mundo, por toda la faz de la tierra, de distintas formas, de distintas maneras, y ya sea a través de la radio, como lo hacemos ahora, a través de la televisión, vía internet, y de distintas formas también a través de los teléfonos, y de distintas formas, a través de libros también puede ser, a través de prédicas en los púlpitos, en las iglesias, a través de prédicas en la calle y de tantas formas que hoy se está escuchando las enseñanzas del Evangelio, de la palabra que hoy en día se está predicando, pero nos resulta bastante evidente que el Evangelio que se está ofreciendo en muchos lugares y en la gran mayoría es un Evangelio ofrecido a un precio muy barato. Eso es triste y esa palabra suena a nuestro corazón como bastante dura. Y yo antes de comenzar la prédica quiero darle una definición para que podamos entender lo que significa cultura. Cultura, según el diccionario, dice que son los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Ahora, dicho de una manera fácil, para que todos podamos entenderlo, cultura es a lo que hace a personas que viven en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Por ejemplo, para que podamos entender, nuestra nación Argentina tiene una cultura muy diferente a la de otros países. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En todo sentido. Si nos ponemos a ver, las personas que viven aquí en la Argentina son diferentes en todo sentido. Nosotros hablamos de una cultura argentina y eso nos abre un panorama bastante amplio en cuanto a la educación. Nosotros acá en la Argentina nos educamos de una manera. En otros países, por ejemplo, la educación en las escuelas es llegar a la institución, sentarse en una silla frente a una computadora. No existen los maestros, no existen los profesores. O sea, el profesor y el maestro en ese momento está haciendo la computadora. Nosotros todavía conservamos el maestro frente a los alumnos. Parte de nuestra cultura es esa y parte de la cultura de otras naciones es esa. En otros países, la cultura dice en cuanto a la educación que los niños varones solamente tienen derecho a acceder a la educación, las mujeres no. En nuestra cultura, en nuestro país, todos tenemos derechos a recurrir a una educación. En cuanto a la comida, también podemos decir que nuestro país se caracteriza por tener determinadas comidas diferentes a las de otros países. Nosotros decimos, por ejemplo, las empanadas son argentinas, son nuestras, y en especial de algunas provincias, en especial las empanadas salteñas, las empanadas tucumanas, muy propias nuestras. Pero si vamos a otros países, quizás en algunos tipos de restaurantes se ofrece comida argentina, pero no es la comida típica o tradicional de sus regiones o lugares. También podemos hablar así de la humita y de otros tipos de comida, diferente a la de otros países. Incluso nuestra cultura nos hace tener una determinada tonada y un determinado idioma. Nosotros tenemos un idioma que nos caracteriza y es el español. Y hay otras naciones que tienen otro tipo de idioma. Y si nosotros nos queremos comparar incluso con nuestra propia Argentina, en distintas ciudades tenemos tonaditas diferentes. El mendocino, el cordobés, el porteño no habla igual que el tucumano, el salteño, el santiagueño, y así sigamos nombrando todas las demás ciudades o localidades que hacen a nuestro país.
Nosotros tenemos una tonalidad diferente a los cordobeses, que generalmente suelen como hablar cantando. Bueno, son así, la cultura nuestra encierra un cúmulo de cosas, modismos, que otros no lo tienen. Hasta la forma de vestir nuestra es diferente a la de otros países. Nosotros nos vestimos de una forma, en otros países, si nos vamos a la India, totalmente diferente. Su cultura ha implementado una vestimenta diferente a la nuestra. Y si nos vamos a África, hay otra. Y si nos vamos a Estados Unidos, aunque parece muy similar a la nuestra, no lo es, porque ellos tienen escrito en inglés, porque, en fin, cada país tiene su cultura. Entonces, también la música. Nosotros decimos el folclore es típico de nuestra cultura. Y así podemos ir extendiéndonos, y quizás el rock es para otras naciones, y hay otra música clásica para otra, y otros tipos de músicas que hacen a la cultura de otros países. Para que se entienda, le estuve nombrando algunas cosas que me estoy acordando, que me vienen a la mente, pero en sí la cultura encierra unas ciertas características de un pueblo, de una nación, de gente que habitan y que viven en un determinado lugar. Incluso algunos tienen la religión como parte de su cultura. Hay lugares donde adoran al dios Sol, a la luna y otras historias. Y acá, en nuestro país, se tiene una cultura religiosa diferente a la de otras naciones. Naciones quizás un poco remotas, donde adoran a la tierra, le llaman la diosa madre, y tantas cosas que hacen a lo religioso también. Bien, teniendo en mente eso, teniendo en mente bien claro lo que es cultura, que es todo, los saberes, creencias, conducta de un grupo social y materiales, incluso hasta la forma de las casas son distintas de un país a otro. Teniendo en mente todo eso, volvamos nosotros a nuestro estudio. Y estábamos diciendo que se ofrece un evangelio muy barato hoy en día. Y las siguientes palabras del evangelio, a través del evangelista Lucas, nos muestran la confrontación que había en su tiempo de lo que se expresa, mejor dicho, lo que en la Biblia se expresa y que Jesucristo en su debido tiempo lo dijo. ¿Qué dice Lucas capítulo 6, versículo 46? Dice lo siguiente: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y es muy evidente, queridos hermanos, queridos amigos, que a la luz de la palabra de Dios, no basta con decir que somos cristianos si nuestro caminar realmente carece de la evidencia de eso que estamos confesando con nuestros labios. No es suficiente decir yo soy cristiano, porque lo que en realidad a la luz de las Escrituras nos muestra, porque el Señor decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Nos está mostrando que una cosa es decir, una cosa es confesar con nuestros labios, y otra cosa es caminar mostrando en evidencia lo que confesamos. Ahora, cuando escuchamos muchas de las enseñanzas de la palabra hoy en día, nos resulta realmente bastante evidente que el evangelio que se está siendo ofrecido, que se está ofreciendo por todos los medios, es a un precio muy barato. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que este evangelio que se está ofreciendo es un evangelio muy barato? Bueno, se está hablando de una gracia barata, pero en primer lugar tenemos que ver qué significa lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Qué significa? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que aquí nos está diciendo que somos por gracia salvos, o sea, inmerecido, pero porque a Dios le ha placido, porque Él nos ha querido regalar la salvación, pero a través de la fe. Y esto dice que no es de vosotros, pues es don de Dios, o sea que es un regalo de Dios. Y sigue diciendo, no por obras, la salvación, para que nadie se gloríe. Porque si no, habría personas con razón suficiente, ¿no es cierto?, los adinerados, los que pueden y tienen una buena salud, que pudieran hacer muchas obras, que pudieran ser salvos, y los no pudientes y los imposibilitados no. Entonces aquí está bien clarito lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la salvación es solamente por fe y no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, si nosotros sabemos que es un don gratuito,
porque el Señor lo dice así en su palabra, cómo ese don gratuito, porque es por gracia de nuestro Señor, se lo está presentando. Se lo está presentando como una gracia barata porque se está hablando o se está predicando del perdón de los pecados, pero sin requerimiento de un arrepentimiento genuino. Entonces, la gente está contenta porque dice, voy a ir a la iglesia porque seguramente Dios me va a hablar. Y qué lindo, el pastor predica en ese día, o la pastora, el siervo, o el líder que le ha tocado exponer la palabra de salvación a las almas necesitadas, expresa que debes obtener el perdón de tus pecados a través de Jesucristo. Entonces las personas se van contentas porque hay un Dios que ofrece perdón de nuestros pecados. Y qué lindo, porque ha sido enfatizado que el perdón de los pecados el Señor lo ofrece a nosotros, pecadores por naturaleza pecadores, y pecadores por voluntad propia. Pero no se está predicando un evangelio de perdón de pecados con arrepentimiento, que es muy diferente que una persona venga a una iglesia y reciba el perdón de los pecados a través de Jesucristo, pero previamente tiene que haber un arrepentimiento, un reconocimiento de que somos pecadores, que necesitamos primero arrepentirnos para que Dios nos pueda perdonar. Entonces, en segundo lugar, muchas veces se está enseñando en la iglesia que es bueno que el ser humano se bautice, pero no se enseña de la disciplina que la iglesia debe ejercer sobre todas aquellas personas que han pasado por las aguas del bautismo, pero que viven en desobediencia, después de haberse manifestado ante las huestes y principados de las tinieblas, ante los ángeles y ante las personas que han sido testigos de ese bautismo, después de haber sido bautizado y haber manifestado obediencia y un seguimiento a Jesucristo y a sus enseñanzas, no hay enseñanza de que si la persona vive en desobediencia, necesita ser disciplinada, instruida en algunas áreas, porque el bautismo no es para que nosotros simplemente sea un acto y nada más. El bautismo está identificándonos como discípulos seguidores de un Dios que merece una conversión genuina de nosotros. Pero no se predica de eso. Tampoco se predica que la cena del Señor es para aquellos que se han puesto a cuenta con Dios y con algún hermano si tuvieran algo contra Él antes de participar de la cena del Señor. Entonces vamos a la iglesia contentos porque todo está bien. Yo me he bautizado, hago mi vida como quiera. Total, el pastor nunca me confronta en las prédicas de cómo se debe vivir una vida cristiana. El pastor no me exhorta cómo yo debo vivir la vida cristiana. Entonces está bien, yo me he bautizado, he sido obediente a la ordenanza de Dios y mandamiento, porque ordenanza y mandamiento no hay diferencia, hermanos, que alguno los separa. Y sí, la ordenanza, no voy a enseñar ahora lo que es una ordenanza y un mandamiento, la diferencia, pero que van de la mano, van de la mano. Entonces la persona se siente contenta. Yo me he bautizado, pero sigo haciendo mi vida como quiero. Me comporto como quiero porque yo he cumplido con Dios, he cumplido con lo que la iglesia nos ha enseñado, pero yo hago lo que quiero porque nunca me han confrontado, nunca me han disciplinado, nunca me han exhortado, entonces está todo bien. Vengo y también participo de la cena del Señor porque no me han enseñado que juicio acarreo sobre mi propia vida si participo del pan y del vino indignamente. Eso es una gracia barata, predicar un evangelio y permitir que los del rebaño, los fieles de la iglesia, vivan desordenadamente o vivan sin exhortación o vivan sin disciplina, es una gracia barata. También, en tercer lugar, se enseña a que debemos vivir una vida de comunión, pero sin confesión. Sin confesión. Común unión significa que todos estamos unidos en una misma unión, pero no confesamos nuestros pecados. No confesamos cuando le herimos a un hermano, cuando le hemos hecho daño. No le pedimos perdón y hacemos la vida como queremos. Tampoco se predica que hay remisión de pecados sin confesión. Entonces,
Nosotros decimos, qué lindo, Dios me ha perdonado todos mis pecados, por eso ha muerto Jesucristo en la cruz del Calvario y lo tengo bien en claro. Pero no lo tienes bien en claro que Jesucristo ha muerto por tus pecados, pero que tú primero tienes que confesar tus pecados ante ese Dios 3 veces santo. Tú tienes que confesar tus pecados a ese Dios porque la Biblia así lo enseña. Que primero viene el arrepentimiento, que primero viene la confesión de tus pecados para que luego haya la remisión de pecados. No estoy hablando de confesión de pecado a una persona, a un líder, porque no somos justos ni a uno, dice la palabra de Dios. Y eso es para entrar en otro tema, pero yo ahora estoy hablando de una gracia barata. ¿Cómo se está ofreciendo remisión de pecados, pero sin confesión? ¿A quién debemos confesarle? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, seremos salvos si creemos en el Señor Jesucristo y si confesamos con nuestra boca, Él es fiel y justo para confesarlo y librarnos de todo pecado. Si confesamos, ¿a quién? A Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado y derramó su sangre en la cruz del Calvario para hacer remisión de nuestros pecados. Pero sin confesión no hay remisión de pecados. Entonces, la gracia barata, hermanos queridos, es una gracia sin discipulado. Muchas personas se las pone a trabajar, bien se han arrepentido, dicen de sus pecados, pero aún no se han convertido. Y este es el proceso que todo hijo de Dios debe realizar en su vida, permitir que el Señor vaya trabajando en todas las áreas ultrajadas por el enemigo, en todas esas áreas dañadas por el enemigo. Se los pone a trabajar, bien se han arrepentido, porque si no se ofenden algunos, o bien también negligencia de los líderes que inmediatamente los quieren poner a trabajar para que no se vayan de la iglesia. Pero hermanos, imagínense con ese cúmulo que traen de su vieja manera de vivir, ponerlos a trabajar. Los discípulos del Señor Jesucristo estuvieron 3 años con el Maestro. Estuvieron 3 años aprendiendo, escuchando, viéndolo al Maestro. Entonces, muchos quieren empezar a enseñar y quieren empezar a hacer esto y aquello, pero sin dejar que en el tiempo que el Señor ha decidido con cada uno de nosotros acá en la tierra, es el tiempo que el Señor nos va a abrir puertas, es el tiempo que el Señor nos va a levantar, es el tiempo que el Señor nos va a dar una investidura especial, es el tiempo del Señor, no es el tiempo personal. Muchos se apresuran y por apresurado le pasan desgracias en la vida. Lo hemos visto en la iglesia y también muchas veces hemos visto personas que por la gracia del Señor le han caído dones y después son los primeros en poner gloria sobre su cabeza, son los primeros en dejar la gracia del Señor, en apostatar, en alejarse de la iglesia porque se van solos creyendo que la pueden toda. Y no saben que los dones no salvan, no saben que los dones son para edificación de la iglesia, para que la iglesia se sobreedifique y no para que ellos se enaltezcan o pongan gloria sobre su cabeza. Entonces pasa eso, que se transforma la gracia sin discipulado en una gracia barata. También se predica una gracia sin la cruz de Cristo. Y gracia, hermanos queridos, sin la cruz de Cristo no es gracia, hermanos. Si uno predica mensajes, porque hay muchos mensajes, en YouTube sube y vas a ver variedad de mensajes, pero si no está la cruz de Cristo, no está cómo tienes que vivir esta vida para que te vaya bien. Sí, está bien, hablemos de prosperidad, ¿por qué no? Si tenemos un Dios El Shaddai, Dios de toda bendición, claro que sí. Un Dios de toda provisión, claro que sí. Pero si no predicamos que primero tenemos que morir y despojarnos de toda obra de maldad, de toda obra de iniquidad, entonces esa gracia es barata. Esa gracia no tiene sentido porque sin cruz no hay cristianismo verdadero. Y en tercer lugar, gracia sin Jesucristo, el Cristo viviente y el Cristo encarnado, porque sin crucifixión no se puede vivir una verdadera, una genuina vida cristiana. Muchos hablan, sí, de vida cristiana, de mover cristiano, de discipulado cristiano, de etcétera y etcétera. Pero si no se predica de un Jesucristo viviente y encarnado, es una gracia barata.
Es una gracia que nos sirve, es una gracia que nos salva, del Jesucristo viviente y encarnado. Hablar de la deidad de Cristo, de que Cristo vino a la tierra y la plenitud de Dios habitó en Él, porque al Padre le plació que la plenitud de Él se la diera al Hijo. Lee Colosenses, no recuerdo ahora qué capítulo, pero es Colosenses 2 creo, y léelo a todo el capítulo y ahí vas a leer, o si no, léete todo el libro, porque no me acuerdo si es el capítulo 2, pero ahí habla de cómo al Padre le plació darle la plenitud al Hijo. Bien, entonces, si bien es fácil ser un cristiano cultural y pasar como un cristiano genuino, pero no recordamos que Dios sabe quién es y quién no lo es. Y le cuento la historia de una actriz sin nombre y sin apellido, para no exponerla, porque realmente mi anhelo es que algún día esta actriz pueda escuchar las prédicas de salvación verdadera y las mías. Qué hermoso sería que el Señor la direccione a que escuche mis prédicas. Pero hay una actriz argentina que ella de chiquitita ha sido actriz y ya es grande, se ha casado, es mamá. Y también ahora es modela pero ropa interior en las pasarelas. Entonces ella se ha casado con un norteamericano. Y allí, donde vive un tiempo con su esposo, le gusta concurrir a una iglesia cristiana evangélica. Entonces un día un periodista se acerca a ella y le dice: ¿tú congregas en esta iglesia? Sí, le dice ella. Ah, ¿y por qué congregas en esta iglesia? Y ella dijo: porque a mí me gusta, yo me siento feliz, yo me siento en paz, vengo y puedo estar contenta, entrar contenta y salgo contenta. Entonces el periodista le dice: ah, qué lindo, entonces tú eres evangélica, cristiana evangélica. Y ella le dice: no, yo no soy cristiana evangélica. A mí me gusta estar en esta iglesia porque me siento feliz y me siento en paz, pero no soy cristiana evangélica. Entonces, yo aquí quiero entrar al tema de la definición de cultura que yo le di recién. Y para eso vamos a hablar de la cultura evangélica, porque es muy distinto hablar de cultura evangélica y hablar de cristiano genuino. Esta actriz tiene cultura evangélica, o sea, le gusta todo lo que hace al ámbito evangélico en la iglesia, pero no se manifiesta como una cristiana genuina. Ahora, tú entenderás por qué no se identifica ella, pero vas a decir: pero ella está en todo lo que hacen los evangélicos. Perfecto, pero vamos a ver al final la respuesta. No es la cultura evangélica la que salva, querido amigo. Ni siquiera es el mensaje evangélico el que salva, porque hay muchos mensajes evangélicos buenos, nutrientes, poderosos, sí, pero no es en sí el evangelio, el mensaje evangélico el que te va a salvar. ¿Por qué? Es la conversión evangélica, es la conversión evangélica la que te va a salvar. Es la conversión, es el arrepentimiento, es el proceso de santificación que hablamos recién, ese despojarme día a día del viejo hombre, es el santificarme, como el Señor dijo: si eres santo, santifícate un poco más. Quiere decir que si tú te consideras santo, que estás bien ante la presencia del Señor, Dios te dice: y un poco más santifícate. O sea, nunca te quedes con la idea que ya estás bien. Es mejor que pienses que falta un poco más de santificación. Entonces, no es la cultura evangélica la que te salva. El Señor sabe perfectamente quiénes son los que exhiben solamente una cultura evangélica, como esta actriz que yo le he contado, y quiénes son los que realmente tienen el alma genuina o el espíritu evangélico genuino de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que la cultura evangélica, que es lo que nosotros todos los hijos de Dios tenemos, hermanos, porque si no tuviéramos también cultura evangélica, estaríamos en cualquier cultura y está todo bien, ¿me entienden? Estaríamos en la cultura de los musulmanes, estaríamos en la cultura de los budistas, estaríamos en la cultura católica y todo está bien. Pero a los evangélicos
le caracteriza, claro que sí, una cultura, un estilo de vida, una conducta diferente, una vestimenta diferente, un andar diferente, un moverse diferente, un hablar diferente. Ahora, el problema está en que la cultura evangélica, que no nos salva, no porque te vistas como un evangélico, no porque hables como un evangélico, no porque te comportes como un evangélico, te va a salvar. Ahora, el problema está en que la cultura evangélica se adquiere fácilmente, hermanos. Y miren, yo te voy a expresar cultura evangélica. Aprendes a hablar como evangélico, diciendo cosas como todos los evangélicos quizás lo dicen, porque si estamos unidos en el mismo espíritu, tenemos la misma forma de hablar. Claro que sí, hermanos, está muy bueno eso. Pero el que empieza a querer vivir una cultura evangélica solamente es muy fácilmente aprende a decir Dios lo bendiga. Porque entre los evangélicos se dice eso. Y lo triste es que hay mucha parte de la cultura evangélica que otras culturas lo han adquirido y lo han puesto en sus vocabularios también. Entonces ahora andas por la calle y todo el mundo te dice Dios lo bendiga. Entonces antes, cuando tú escuchabas decir Dios lo bendiga, era de los evangélicos nada más. Pero como ahora la cosa se está mezclando todos con todos, entonces ahora tú vas a escuchar también decir a cualquiera en la calle, de cualquier religión, Dios lo bendiga. Hay que ver qué Dios te están bendiciendo, ¿no? Hay que ver qué Dios para ellos te está bendiciendo. También algunos pueden decir que se haga la voluntad de Dios y empiezan a hablar de esa forma y están allí todas las personas y tú lo escuchas hablar y todos dicen que se haga la voluntad de Dios, no la mía, porque esa es parte del hablar del cristiano evangélico. Muchos empiezan a decir amén a todo lo que alguien diga que tenga que ver con Dios. Entonces tú estás predicando la palabra de Dios y hay muchos que en la iglesia dicen amén. O sea, asienten y consienten con un amén, así sea. Porque la cultura evangélica se le ha pegado fácilmente. Entonces también cambias tu forma de vestir, cultura evangélica, los domingos y los miércoles, para algunos, otros los domingos y los jueves, depende de los días que tú tengas reunión. Pero pongamos los días que yo tengo reunión. Tú cambias tu forma de vestir los domingos y miércoles cuando vienes a la iglesia. Porque dices, no, por lógica, ir a la iglesia, tengo que vestirme de una manera diferente a los días que voy al club, a los días que voy al estudio o al trabajo. En el trabajo tengo otra ropa. Cuando voy a la facultad o a la escuela tengo otra ropa. Claro, las chicas ahora andan con minifalda y entienden que con esa ropa no pueden ir a la iglesia, ¿no es cierto? Entienden que con esa ropa no pueden ir a la iglesia. Entonces dice, yo los domingos y miércoles, cuando vengo a la iglesia, tengo mi estilo de vestir porque la cultura evangélica así lo enseña. Cualquier otro día está bien, yo lujo como un pagano, como un impío, no importa, porque son los otros días, son los días laborales, son los días de la semana. Entonces la cultura evangélica para muchos dicen, pero claro, el viernes en la noche y el sábado en la noche, sí, se puede vestir sensual. O sexy, como algunos dicen, porque todos entienden que esos días son especiales, son días de fiesta, hay casamiento, hay 15, hay compromisos. Entonces, todos entienden, eso es entendible. El pastor, la pastora me van a entender, si me ven vestido sensual, van a entender que yo tengo una fiesta, es entendible. Entonces, nadie se dará cuenta porque ya todo el mundo sabe que en esos días se puede vestir inapropiadamente. Ahora yo me pregunto si tú eres cristiano solamente cuando estás en la iglesia, ¿no? Porque el cristiano tiene que ser cristiano en todo lado, en todo momento, hermanos. En la escuela, en la facultad, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en la casa. Somos cristianos. Yo no soy una cristiana solamente cuando voy los domingos, miércoles y sábados. No, yo soy cristiana todos los días de mi vida. En todo momento, en todo lugar. Pero estamos hablando de aquellos que entienden que hay una cultura que te perdona algunas cosas cristianas, porque todo lo entienden, es normal, todo el pastor tiene que entender eso.
Entonces, por otro lado, la cultura evangélica es parte nuestra, que tenemos que aceptar a Jesucristo en el corazón, porque sabemos, como hemos leído recién, que no es por obra para que nadie se gloríe, sino recién hemos leído que la salvación, que por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, si entendemos que somos salvos por medio de la fe, entendemos que tenemos que aceptar a Jesucristo en el corazón. Perfecto. Entonces, la cultura cristiana me hace sentir en paz, o lo hace sentir, mejor hablemos en segunda porque yo no. La cultura cristiana hace sentir al ser humano que está bien ante Dios porque ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Claro, un día ha pasado al altar y lo ha aceptado a Jesucristo en su corazón, pero ni pedir perdón por los pecados. No, suficiente como me han enseñado. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Pero nos enseña en muchas iglesias que debes arrepentirte de tus pecados para que el Señor pueda aceptar un corazón limpio, para que el Señor te pueda limpiar con su sangre derramada. En la cruz no es un sacrificio vano. El Señor derramó su sangre para limpiarte de tus pecados. Pero antes había que arrepentirse. En mis tiempos, tengo 52 años. En mis tiempos había que arrepentirse de los pecados. Pero ahora en el modernismo de la cultura nueva cristiana, se enseña que solo se invita a Cristo a entrar en el corazón. Y así se predica: déjalo a Jesucristo entrar en tu corazón. Déjalo a Jesucristo entrar en el corazón. Entonces las personas están contentas porque dicen: yo quiero dejarlo entrar a Jesucristo en mi corazón. Y de ahí nada más. Y se van a la casa contentos porque dicen: Jesucristo entró en mi corazón. Ahora yo digo, hermano, Jesucristo puede entrar en un corazón que no se ha arrepentido, en un corazón que sigue con todos los pecados, en un corazón que no ha sido lavada con la sangre del Cordero derramada en la cruz una sola vez y para siempre. Leamos 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cuando el Señor le hablaba a Israel, y que también es para nosotros porque la ley y el Pentateuco sigue siendo para nosotros, y vamos a ver también en el Nuevo Testamento. 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 4. Dice: después que el rey Salomón, este rey sabio, hizo una oración profunda ante Dios, entonces el Señor le dijo: bueno, si hay pecado en el pueblo, dice así, versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillación y conversión, hermanos. Si se humillare, primer paso, hermano querido, humillación y conversión, entonces el Señor recién va a oír desde los cielos y va a perdonar los pecados y va a sanar nuestras tierras. Vamos ahora al Nuevo Testamento, a Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Vamos a ver lo que este apóstol dice en cuanto a realmente cómo nosotros debemos dejar invitar a Cristo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, ¿qué viene primero? La confesión, hermanos. La confesión de nuestros pecados. Pero sigamos hablando de cómo la cultura evangélica se adquiere relativamente fácil y se introduce en miles y miles y miles de almas que están yendo a la iglesia sin dirección, sin rumbo, o mejor dicho, con un rumbo, sí, certero, el infierno, hermanos. Pero vamos a ver esa cultura. Sigamos. Claro, estas personas que viven en esa cultura evangélica, dice: yo dejo al lado los pecados extremos porque el pastor ha explicado y ha hablado con la Biblia que los borrachos, que los que andan en vicios, que los que andan en drogas y los que andan en adulterio, o sea, amantes que tienen amantes, y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Pero mira cómo es la cultura de algunos que dicen:
Yo he dejado esos pecados extremos y se sienten contentos. Y claro, hermano, que hay que sentirse contento cuando renunciamos a todo tipo de pecado, porque allí está la salvación cuando nos despojamos de todo pecado. Pero estas personas que siguen con cultura evangélica dicen, pero puedes seguir disfrutando de sensualidad, violencia, ¿cómo? Oyendo lenguaje vulgar en las películas, porque ya casi todas son así con lenguaje vulgar, viendo novelas de amores y de traiciones y de engaños y de mentiras y de infidelidades. No, yo ya no soy infiel. Ya no soy infiel a mi esposo. Ya yo soy fiel a mi mujer. Soy fiel a mi esposo. Pero me deleito viendo películas de infidelidad, hermanos. Me deleito. Ah, no, yo ya no soy violento. Ya no ando a las trompadas y a las piñas por ahí en la calle, porque yo ya ahora soy cristiano. Pero me deleito con ver películas violentas, de muerte. Programas donde hay boxeo, donde uno le pega al otro y está ahí el marido, pégale más fuerte, le grita a la pantalla, pégale más fuerte. Y viene la esposa y le dice, ¿qué está diciendo? Pero míralo. Y ella le dice, pégale en la parte baja. Y el marido la mira. ¿Y qué sabes tú de eso? No, si yo sé que pegando la parte baja se lo deja rendido. Y ahí están los dos, ¿entienden? Disfrutando de la violencia, hermanos. Disfrutando. Y dices, no, pero si Dios permite ver ese tipo de películas, porque ¿qué tiene de malo? Yo ya no practico todas esas cosas malas. Yo ya no me emborracho, no me drogo, no tengo amantes. En fin, no ejerzo violencia en mi casa, pero estoy disfrutando la sensualidad, estoy disfrutando la violencia, estoy disfrutando toda la vieja manera de vivir con mis ojos y con todo mi ser, que se cautiva por lo que el enemigo sutilmente nos muestra en una pantalla televisiva, en una pantalla de cine o en una pantalla de un simple celular. Pero claro, tú dices, la cultura evangélica dice que si te bautizas, es una de las ordenanzas, estás en obediencia. Pero y claro, hermanos, si no bautizarse, si te has convertido y no te bautizas, eres un desobediente. Y el Señor dice que si eres desobediente, los desobedientes no van a entrar al reino de los cielos. Pero tú estás contento y dices, a la manera bíblica me he bautizado. Claro que sí. Entonces, listo, ya estoy dentro del reino de Dios. Así piensan muchos, hermanos. Así piensan muchos. Pero triste va a ser cuando mucha gente vaya al tribunal de Cristo, porque la Biblia es muy clara. Y dicen todos que, la Biblia dice que unos van a comparecer en el gran trono blanco para perdición. O sea, para juicio y perdición, para ser largados directamente al lago de fuego. Y los cristianos van a ir al tribunal de Cristo para recibir recompensas, porque nuestro Dios de retribución justa nos va a dar nuestra recompensa conforme nos hayamos vivido acá en la tierra. Pero muchos van a llegar al tribunal de Cristo pensando que al 100% son salvos. Ahí van a estar, porque la Biblia lo dice, hermano. Miren lo que la Biblia dice. Porque puede ser que tú digas, bueno, hay una hermana que ha visto una visión donde estaba en el tribunal de Cristo y lo que pasaba en el tribunal de Cristo. Hay muchas visiones donde realmente el Señor le ha revelado lo que va a ser el tribunal de Cristo. Pero, querido hermano, muchos van a llegar al tribunal de Cristo pensando que al 100% tienen su salvación, pero hasta el punto que al ver a Cristo se van a dirigir a Él llamándole, como dice la palabra, Señor. Porque como hemos leído nosotros al comienzo, dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos van a estar en el tribunal de Cristo y le van a decir Señor, y se van a asombrar cuando el Señor le diga, aquí no hay lugar para ti. Fíjense en que como el texto dice que muchos le van a decir Señor, Señor. No es que algunos, sino muchos, hermanos, y eso me asusta, porque quizás nosotros podríamos decir, bueno, algunos le dirán Señor, Señor, y el Señor le va a decir, no, yo no los conozco, no hay lugar para ti acá. Acá en la Biblia dice que muchos le van a decir Señor, Señor.
llamándole Señor. Y estas personas van a estar convencidas que incluso le van a decir, pero Señor, en tu nombre predicamos, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Claro, porque esta gente le va a estar trayendo como evidencia a Dios sus obras. Cuando el Señor dijo, no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra para que te gloríes. No, hermanos queridos, no es por obra para que nadie se gloríe. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21-23. Dice que a todos esos que le dice, pero Señor, en tu nombre hemos hecho esto y hemos hecho aquello y aquello, el Señor le va a decir, nunca te reconocí como mi oveja. Nunca. Al fuego eterno. Miren lo que dice Mateo, lo voy a leer. Capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿se dan cuenta? Que en aquel día muchos le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Tú crees que vas a ir al cielo porque tengas dones y porque Dios por su gracia te haya regalado dones y puedas hacer milagros y puedas sanar a los enfermos y puedas echar a los demonios de las personas y puedas profetizar si no haces lo que el Padre dice que hagas? Si no haces lo que el Padre que está en los cielos, la voluntad del Padre que está en los cielos dice que hagas, vas a tener solamente cultura evangélica, pero no vas a tener la salvación genuina, que es la salvación que te salva. Ahora, ¿por qué el Señor no los conoce a esos que le dicen Señor, Señor? Porque mientras tú ibas a la iglesia y oías mensajes de Dios y oías lo que debías hacer como esposo, como esposa, como hijo, como novio, como empleado, como jefe, como madre o como padre, tú escuchabas cómo te tenías que comportar. Sin embargo, permaneciste en la frivolidad de la vida. Permaneciste en la vieja manera de vivir. No sé si con actos reales, pero puedes vivir deleitándote con tus ojos, con tus oídos, en todo lo que sutilmente el diablo te hace ver que no está malo porque ya no lo practicas, pero lo disfrutas de otra forma. Sigues permaneciendo y pensando en todas las cosas que este mundo vil te está ofreciendo. Pensabas que decir amén a las doctrinas correctas y escuchar los sermones correctos y cantar las canciones correctas, desobedeciendo la palabra de Dios todo el tiempo, era lo que te iba a proveer la salvación. Hermanos queridos, hoy en día nadie quiere pagar el precio de ser un cristiano evangélico, bíblico, genuino. Prefieren culturalizar la fe cristiana, la prefieren culturalizar a la fe cristiana. Nadie quiere un estilo de vida más exigente porque dicen, no hay necesidad de eso. ¿Para qué tantas exigencias? Dice, oh no, si ser cristiano es exigencia de aquí, exigencia de allá. No hace falta tanta exigencia. Hay que ser más libre, hay que vivir en la libertad, dicen. Muchos no quieren perder popularidad. Claro, hermanos, empieza a predicar un evangelio contra el aborto. Empieza a predicar un mensaje contra los homosexuales, contra las lesbianas. Empieza a predicar un mensaje contra la pedofilia y contra la pedrastía. Y empieza a predicar un mensaje real, genuino y verdadero, y se te va a vaciar la iglesia. ¿Sabe por qué se te la va a vaciar a la iglesia? Porque hay otras iglesias que reciben y no hablan de todos estos pecados. ¿Cuántos líderes religiosos hoy en día están a favor de los homosexuales, de las lesbianas? Ah, sí,
Claro, dice, un día un líder religioso dice, vamos a perdonar, vamos a hacer una oración para los pederastas y para los pedófilos, dice, en pro de la misericordia. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿En dónde en la Biblia dice que tenemos que en pro de la misericordia nosotros orar por ellos? Cuando el Señor dice que Él los abomina. Cuando el Señor muestra claramente que su destino es el infierno. Pero no. Hay muchos que no quieren perder popularidad. Imagínate, hay un líder que tiene 1000 miembros en su iglesia y dice, si empiezo a predicar esto, la iglesia se me la va a diezmar. Me van a quedar 100 miembros. ¿Y qué hago yo con 100 miembros? No hago nada. De pronto ya no voy a ser famoso. No, ya en YouTube no voy a tener 100,000 seguidores. El mundo entero. ¿Se acuerdan Constantino? Busca las prédicas subidas. Hace poco la hemos subido. ¿Qué hizo Constantino? Veía que el Estado romano se venía en quiebra. Entonces dijo, no me conviene esto, más bien voy a mostrarle al mundo que me he cristianizado, voy a cristianizar todo, voy a unir el cristianismo, religión, con Estado, se hace todo una sola cosa y lindo, todo. Se terminó, aquí hacemos mezclo el paganismo con el cristianismo y seguimos todo bien. Porque si no, el romanismo se quebraba, se fundía, porque el cristianismo cada vez crecía más y más y más y más, con la persecución y más crecía. Entonces Constantino dijo, no conviene seguir matando a los cristianos, porque aunque se mata 1000 cristianos, surgen 10.000 cristianos más. Entonces era más fácil mezclar el cristianismo con el paganismo, con las cosas impías, con las cosas del mundo, hacer toda una sola cosa y listo. Es lo que está pasando en las iglesias de hoy, hermanos. Pero también hay otros que dicen, nadie quiere ser llamado fanático. ¿A quién le gusta que le digan sos un fanático? Al cristiano genuino. Al cristiano genuino no le importa que le digan fanático, pero al que solamente quiere cultura evangélica, dice, no, me van a llamar fanático. Y claro, te van a decir, sos un fanático, sos un loco. Sos un loco, eso hacen el fanatismo, te van a decir. Los cristianos evangélicos de esa iglesia son fanáticos. Yo ni loco me voy con ellos porque es una locura que tienen en su cabeza. Entonces tú dices, no me gusta que me llamen fanático. Tampoco le gusta ser considerado estrecho de mente. ¿Por qué? Por ser cristiano genuino te van a decir que sos un estrecho de mente. Te van a decir, pero deja esa estrechez. ¿Cómo puede ser posible que seas tan cerrado, tan estrecho de mente? Sé más libre. El cristianismo no puede ser tan cerrado, te van a decir. Entonces, al cristiano que predica una gracia barata, al cristiano que le gusta vivir con una cultura evangélica y nada más, y no le gusta ser un cristiano genuino, es un cristiano que no le va a gustar que le llamen estrecho de mente. Y por otro lado, también nadie quiere sentirse solo, nadie quiere pagar el precio de quedarse solo, hermanos, porque va a llegar el momento que el cristiano genuino, el cristiano verdadero va a quedar solo. Va a quedar solo, hermanos queridos. Se te van a apartar familiares de tu lado, compañeros de tu lado, amigos de tu lado, hermanos, porque eres un estrecho, porque eres un fanático, porque eres un loco, porque estás perdiendo popularidad, y el que pierde popularidad empieza a quedar solo, porque mira las iglesias de santidad cómo están rebalsadas y repletas. No, hermanos, mira las iglesias de cultura evangélica nada más, repleta los escenarios, miles de almas, porque van contentos y salen contentos. No han sido confrontados, no han sido exhortados, no han sido enseñados en la palabra. No ha habido un redarguir en su conciencia de obras de iniquidad. En la época de Atanasio, acerca del año 300, en la época esa de que los religiosos estaban discutiendo los temas espirituales, estaba en la discusión la divinidad de Jesús, de la deidad. Que algunos religiosos decían que no, que Jesucristo no era el Hijo de Dios, por lo tanto no era Dios. Que la plenitud de Dios no estaba en el Hijo tampoco. Y ahí estaban. No, que Jesucristo es solo un maestro, un profeta, una buena persona sobre la tierra, nada más. Pero estaba solamente Atanasio, que creía en la divinidad de Jesús. Y estaba siendo presionado para que desistiera de defender la deidad de Cristo. Entonces, nada lo movía, nada lo movilizaba, y estaba él luchando contra la presión
de toda esa parte religiosa que no creía en la deidad de Jesucristo. Entonces algunos le dijeron a Atanasio: ríndete, Atanasio, ríndete, el mundo está contra ti. Entonces, miren lo que Atanasio le respondió: pues entonces tendrá que ser Atanasio contra el mundo. ¡Ja! Atanasio contra el mundo, hermanos. ¿Qué clase de cristianos eres tú? ¿Te has asustado porque has quedado solo y tienes que luchar contra el mundo? ¿O te has asustado porque el mundo lucha contra ti? Y te has asustado y te has hecho un mundano igual que el mundo, porque tienes miedo de estar solo, tienes miedo de ser considerado estrecho de mente, de ser considerado fanático, de perder la popularidad y de ver que la vida del cristiano sí que es exigente. Es un camino de renuncia, es un camino de despojo, es un camino de crucifixión, es un camino de muerte. Hermanos, la razón por la que el mundo tiene mucha mayor aceptación de la iglesia evangélica hoy, no es porque el mundo se ha ido santificando, porque lo ideal y lo hermoso sería eso, hermanos, que porque la iglesia santa ha logrado ser luz en medio de un mundo corrupto, el mundo se ha santificado. Pero no, hermanos, no es que la aceptación del mundo a las iglesias evangélicas hoy es porque el mundo se ha santificado, sino porque la iglesia se ha ido mundanalizando. La iglesia, hermanos, del siglo XX y XXI no quiere sentirse rechazada por el mundo. No quiere, hermanos, no son hermanos de aquellos como Atanasio, que el mundo lo presionaba y a él no le importó. No, la iglesia del siglo XX y XXI no quiere ser rechazada por el mundo y por eso se adapta al mundo. La iglesia cristiana evangélica, la gran mayoría se ha adaptado al mundo. Pero, para finalizar y terminar, recordemos la palabra de Cristo en San Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Queridos hermanos, ¿qué evangelio quieres en tu vida? Pastor, ¿qué evangelio quieres tú en tu vida? ¿Quieres un evangelio cultural nada más? ¿Tú, cristiano, quieres una vida cultural? ¿Quieres tú predicar una gracia barata? ¿O quieres vivir una gracia genuina? Este interrogante te lo dejo a ti, porque Dios no me ha mandado a preguntarle a las personas qué es lo que quieren. El Señor te está preguntando a ti. ¿Qué tipo de cristianismo quieres en tu vida? ¿Qué tipo de cristianismo quieres en tu hogar? ¿Qué tipo de cristianismo quieres en tu iglesia? ¿Qué tipo de cristianismo quieres en tu pueblo, en tu ciudad, en tu nación? Si no cambias tú, no cambiará el entorno. Si no hay uno que se ponga en la brecha, no serán los otros conquistados por la intercesión de uno que ora, por la intercesión y el cambio y el arrepentimiento de uno que decide marcar la diferencia. El Señor te está esperando para que te arrepientas y te humilles, para que Él pueda perdonar tus pecados, como hemos leído, y sanar tus tierras. ¿Quiere que el Señor sane tu matrimonio? ¿Quieres que el Señor sane la vida de tus hijos? ¿Quiere que el Señor sane tu vida personal, que ha sido abusada, violentada, que ha sido herida, maltratada? ¿Quieres que el Señor sane tu iglesia? Entonces, queridos amigos y queridos hermanos, humíllense. Pídale a Jesucristo que con la sangre que ha derramado en la cruz del Calvario, como dice en 1 de Juan 1:7, la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces,
Si el Señor te ha limpiado porque te has humillado, porque te has arrepentido de todos tus pecados, quizás estás en una cárcel, quizás estás en un nosocomio, no sé, quizás estás ahí tirado sin esperanza, sin ningún tipo de ilusión en tu vida, o quizás estás creyendo que llevas la buena vida y hoy Dios te ha confrontado y te dice: si no te humillas y te arrepientes, cuando estés en el tribunal ante mí, o serás echado al fuego eterno, o todo lo que yo te prometí, te daré solamente el 10% de lo que tú creías que en la tierra ibas a tener. Hermanos, dice el Señor que cuidemos que nuestra corona no vaya a ser que venga otro y nos arrebate, hermanos. Tenemos que cuidar, hermanos queridos. Tenemos que nosotros cuidar la vida eterna, hermanos. Tenemos que cuidar todo lo que el Señor está acumulando allá en la presencia del Señor. No pierdas regalos, no pierdas bendición por un mundo que te está avasallando y te está queriendo conquistar Él a ti. Tienes que tú santificarte, tienes que tú convertirte, porque entonces el Señor te va a decir: ven, buen siervo y fiel. Recién ahí te va a decir el Señor: ven, buen siervo y fiel. No te va a decir: no te conozco. No te va a decir el Señor: apartaos de mí, obradores de maldad. No, entonces el Señor te va a decir: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios los bendiga. Vamos a orar para cerrar este espacio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, oh Dios, así como en los cielos, aquí también en la tierra, aquí en el corazón, Señor, de tus hijos, aquí en el corazón de tus siervos, Padre, que están para extender tu reino, que están para extender tu verdadero evangelio genuino, Señor. Padre del cielo, que la palabra que ha sido largada hoy, Dios mío, quizás ha sido una palabra fuerte, Padre. Quizás ha sido una palabra de exhortación, Padre mío. Pero, Padre, porque tú nos amas, Dios mío, también, Padre del cielo, has dicho: ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? Así, Padre del cielo, yo te pido por un alma, Señor, que esté tocada por el poder de tu palabra. Yo te pido por un alma, Señor Dios mío, que hoy quiere rendirse ante ti, que hoy quiere empezar a vivir ese proceso de conversión, esa diferenciación, Padre mío. Yo te pido que tú la fortalezcas, que tú mandes unción del cielo, Señor, que tú la revistas con tu poder, con tu fortaleza de lo alto, Padre mío, para que pueda ser como aquellos valientes guerreros, Dios mío, que se han puesto en la brecha, que han dicho: no importa que el mundo luche contra mí, yo lucharé contra el mundo, yo lucharé por la fe cristiana, yo lucharé por la verdad única que se encuentra en Jesucristo. Padre, cierro este espacio dándote la gloria a ti, Señor, porque tuya es, dándote toda la honra, Señor, porque tú eres santo, Señor, y porque tú eres digno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.